tardes ya. Estamos en Aldaya, una población muy cercana a Valencia, en 15 minutos, también depende del tráfico. En una zona muy residencial, pero bueno, tenemos bastantes comercios, la hora que es, está todo cerrado ahora, es mediodía. Tenemos bastantes comercios, tenemos transporte público, en fin. Aldaya es una pedanía de Valencia muy chula, tenemos muchas cosas y vamos a ver un adosadito con un patio muy grande detrás que podemos hacer hasta una piscinita. Así que sin más, vamos para allá. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en este adosado, en zona de adosados de Aldaya. Vamos a empezar por el principio, como siempre, y lógicamente. Un pequeño recibidor, aquí hay un armario, no lo abro, ahí es a nivel trastero, ¿vale? Y accedemos a el garaje, actualmente utilizado como almacén. Todo esto vacío, caben, pues, a ver, 1, 2, 3, 4 coches cabrían. Comentar. Allá detrás hay una puerta que da a un patio que luego veremos, ¿vale? Y esa parte de allí, del fondo, también es más grande, o sea que el garaje es muy grande. Y ahora vamos a ver la casa, la entrada al garaje. Accedemos directamente al salón. Una terracita, un pequeño balcón. Es que hoy hace especialmente bastante calor, tenemos cerrado porque si no... Bueno, vistas despejadas. ¿Vale? Y ahora vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Aquí tenemos un primer cuarto de baño. Y una cocina inmensa, que es una cocina office con un comedor para poder comer fenomenal. Cocina en isla. La cocina está muy bien, muy amplia y cómoda. Aire acondicionado. Y aquí veis una terraza que luego enseñaré mejor. Y luego enseñaremos, bueno, acabamos en el patio luego, ¿vale? Ahora vamos a enseñar los dormitorios. Vámonos. Y ahora vamos a las habitaciones arriba. Aquí tenemos una primera habitación doble. Aquí tenemos otro cuarto de baño que no encuentro la luz. Aquí, perdón. Otra habitación doble. Armario empotrado. Y una tercera habitación. Esta podríamos meter una cama de 1,40, 1,50, 1,35 pegada a esta pared. Se convertiría en doble. Vamos. Y ahora ya terminamos. Vamos hacia el patio y a la terraza. Vale, es una terraza para invierno, para verano, está muy bien. Bueno, aquí se han hecho la guerra por su cuenta, han puesto este pequeño toldo, pero bueno, se puede poner lo que queramos. Y bajamos a al patio. Vale, tenemos aquí el patio, un patio bastante grande que nos permite incluso poner una pequeña piscinita. Un típico rectángulo aquí, oye, para refrescarse de lujo. Podemos sacar un toldo desde aquí, tenemos barbacoa, ya tenemos para hacer paellas, ya tenemos los romeros ahí para las paellas. Y lo que os comentaba, baja por favor y vemos. Se puede acceder por el garaje, podemos acceder al patio. Bueno, y vamos a ir finalizando como siempre acabamos. IPZ, inmueble precio zonal. Inmueble, un adosado, tenemos 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, un salón grande, una cocina enorme con isla y un garaje que nos permite meter 3-4 coches y este pedazo de patio interior para uso y disfrute. Como para una familia está ideal. Aquí se puede hacer, de hecho lo tienen algunos vecinos, otra vivienda abajo, ¿vale? Es simplemente sacar los desagües, quedan perfectos para cocina y para baño. Por tanto, el inmueble es un inmueble potente. El precio está acorde a la zona donde estamos y la zona ya os he comentado, Aldaya, pues estamos nada, a 10-15 minutos de Valencia. Tenemos de todo, transporte público, tenemos básicamente de todo. Por lo tanto, si conjugamos bien el inmueble, el precio y la zona, tenemos una buena compra como residencial, incluso también como inversión. Así que sin más, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.